Muy bien, hola, ¿cómo estamos? Vamos entonces con este video en el cual vamos a hablar del distrito de Ezbekiya y la calle Muhammad Ali. Entonces, dice, alrededor de los 1800, los artistas, bailarinas, cantantes, acróbatas, actores, comediantes, bufones, encantadores de serpientes, ellos entretenían a sus espectadores en espacios públicos, en cafeterías, coffee houses que se llaman kahwa, en los hogares, durante días festivos religiosos como el Mualid, que es la celebración del Día del Santo, el plural de Mulid es Muwalid, bodas, circuncisiones, entre otras. Entonces vemos que alrededor de 1800 era todo público, o sea, bueno, lo que era en la casa de las personas o en el harem, listo. Pero en la calle era en los cafés, en las celebraciones del Día del Santo, bueno, si es al interior de las casas o hasta hay veces afuera de ellas, alguna celebración familiar, bueno. Asimismo, los artistas realizaban sus shows a los viajeros que los contrataban para entretener a sus invitados en fiestas, ¿cierto? Entre los viajeros recordemos que por esta época había mucho, o sea, todo lo que es siglo XIX, XX, muchos viajeros y soldados, había mucho extranjero, la época orientalista, o sea, entonces ellos querían amenizar sus eventos y involucraban pues artistas. Entonces en la segunda mitad del siglo XIX se creó una zona en el Cairo llamada Ezbekiya. La podemos encontrar así con A o con E, Ezbekiya o Azbekiya. Entonces se creó a mitad del siglo XIX una zona que se llama Azbekiya, que la vemos ahí en el mapa de la izquierda, que sería esta es la zona de Azbekiya, ¿sí? Entonces, ¿qué incluiría? Calles colmadas de artistas y de cultura, como la calle Mohammed Ali. Esta se convertiría en un epicentro para los artistas y el entretenimiento egipcio, o sea, los artistas vivían allá y trabajaban también allá. Esta calle aún existe en la actualidad, pero tiempo atrás era el lugar donde se podía hacer negocios con los artistas locales, contratarlos, mira, yo te necesito para esta celebración, para la boda, para no sé qué, tanto a músicos como a bailarines. Era una zona de artistas en donde ellos vivían, o sea, tenían sus viviendas ahí y los contrataban. Entonces, esto sería Ezbekiya. Ezbekiya ya ha pasado como por diferentes momentos. Primero, ¿por qué y cómo surge Ezbekiya? Entonces, o Azbekiya. Primero era un lago, ¿cierto? Ese lago, bajo el reinado de Mohammed Ali, o del mandato de Mohammed Ali, ese lago fue drenado y se convirtió en unos jardines, ¿sí? Entonces dice, originalmente era un lago, el lago Azbekiya, que se formaba anualmente debido a las crecidas del río Nilo. Durante el periodo del gobierno Mohammed Ali, que va desde el 05 al 48, el lago fue drenado para sembrar unos hermosos jardines, ¿cierto? Y luego sería el Khedive Ismail Pasha, cuyo mandato fue del 63 al 79, él convertiría esos jardines, que es lo que vemos a la izquierda, este es primero cómo se veía, y él que dijo, no, voy a urbanizar esto, él quería hacer como un París en el Cairo, y él dijo, voy a urbanizarlo y apretó un poco el área de los jardines, pero creó una arquitectura muy parisina alrededor, con teatros, o sea, había mucha cultura alrededor, bueno, en fin, entonces primero vimos que Ezbekiya era un lago. Segundo, bajo Mohammed Ali se drenó ese lago, ¿cierto? Y se convirtió en unos jardines. Tercero, sí, llegó el Khedive Ismail Pasha y lo que hizo fue que lo urbanizó, ¿sí? Entonces, Ismail Pasha fue gobernante de Egipto del 63 al 79 y una de sus metas era hacer de Egipto un país más al estilo europeo. Aprovechó la vieja zona modificada bajo el mandato de Mohammed Ali y la transformó con la intención de que fuera el nuevo centro de la ciudad. Esta nueva era tendría jardines, boutiques, teatros, restaurantes, café y la música pues de la zona acompañada por la voz o de la voz de awalim o de artistas. Bueno, por ejemplo dice, por la voz de las awalim la voz de las awalim podía ser apreciada a través de una cortina en los cafés chantant o café concert, que son los cafés donde hay también entretenimiento, ¿sí? Entonces miren que las awalim detrás de una cortina, detrás de una musharabía, bueno. Los jardines de Ezbekiya se convirtieron en el punto focal de la bulliciosa escena del entretenimiento del distrito, ¿sí? El que al final del siglo XIX se jactaba no solo por tener el Khedive Opera House, sino también un rango de teatros pequeños y lugares de entretenimiento, incluyendo el Teatro Ezbekiya Garden y el Hall de Entretenimiento El Dorado. Es decir, esa zona se llenó de cultura, de arte, de artistas, de teatro, de café chantant. Esta es una foto aérea de 1925 donde se ve ya cómo fue remodelado, que se apretó un poco el área de los jardines y la zona alrededor lucía muy parisina, ¿sí? Bueno, dos calles importantes o de importancia cultural también se generaron bajo el mandato desde Mohammed Ali se empezó. Entonces, la calle Mohammed Ali y la calle Emad el Din.
En amarillo vemos la calle Mohammed Ali, ¿sí? Que es una calle que todavía existe hoy en día, es una calle de música, de instrumentos musicales, era la calle de los artistas, y vemos que conectaba Azbaquía, que es toda esta área de Azbaquía, de Ezbequía Garden y Azbaquía, lo conectaba con Citadel en línea recta, o sea, el Old Cairo, el antiguo Cairo, con el nuevo Cairo, que sería Ezbequía, que sería el nuevo centro, ¿sí? Entonces esa es una calle súper importante, ¿sí? Entonces, en esta calle, ¿qué pasaba? Se podía tomar café en las tiendas del sector o comprar instrumentos musicales o contratar un espectáculo, es decir, todo lo relacionado con el arte estaba allí. Las artistas Awalim vivían en las calles pequeñas de atrás, mientras que las Ustawat o Ustas era una especie de manager de las Awalim. Vivían en una zona llamada Harit el Awalim, afirmaba New York. Entonces, miramos que o sea, las artistas vivían como en las calles de atrás, en las calles estrechas de atrás, ¿cierto? Vivían ellas, mientras que las ustas vivían en esta zona que se llama Harit el Awalim. Las ustas eran, o la usta era como la manager, ¿sí? De las Awalim. Las casas de las Ustawat estaban decoradas con letreros, que las promocionaban como los managers. Su oficina estaba en la planta baja porque ningún cliente hombre podía entrar a su casa, ¿sí? Bueno, vemos a la izquierda una foto de un café chantán, de un café concierto, donde los artistas podían tener un escenario, tenían un lugar donde se presentaban y la gente simplemente consumía o tomaba café o tomaba un té, ¿cierto? Para ver el show. Entonces veíamos que en esta calle Mohammed Ali, ¿sí? Estaba el arte, la danza, la música, estaban las Usta, que eran las managers, Ustawat, que eran las managers de las Awalim y de otros artistas, bueno, estaban los grupos musicales también, bueno. Las Ustawat tenían entonces su grupo de artistas y se encargaban de cerrar el negocio con los clientes, es decir, de negociar el precio que tendría el show de ellos en su celebración. Entonces, si el cliente dice es que voy a celebrar la boda de mi hija, entonces hablaba con la USTA y con la USTA se pactaba el precio, la fecha, la duración, todo. Usualmente las Awalim actuaban en matrimonios o en Mulid, ¿sí? También pueden actuar en Mulid, pero esto ya fue posterior, sobre todo es en matrimonios, o sea, las Awalim de la élite eran, bueno, en el harem, en algunas celebraciones, pero más para las mujeres, no para los hombres, sino que las Awalim para las mujeres, ¿sí? Siempre para las mujeres, si había público masculino detrás de una cortina. Bueno, además las Ustawat vigilaban el buen comportamiento de todos sus representados en las fiestas. Entonces recordemos que no solamente había Walim, sino que había artistas que bailaban también para hombres y para mujeres. Había Gawasi también que vivían en la zona. En fin, hay un tercer tipo que ahorita lo vamos a ver, que eran los artistas que solamente se presentaban en los Mualid. ¿Sí? Bueno, en fin, entonces era una zona muy artística y por ejemplo, en el caso de las Usta, vigilaban siempre el buen comportamiento de sus representados. De las Awalim, o si era artista, de lo que sea. A principios del siglo XX era un común que en los matrimonios de los hombres y las mujeres fueran segregados, ¿cierto? Era común que los matrimonios de hombres y mujeres fueran segregados. Y que los artistas, entonces había un tipo de artistas para la fiesta de las mujeres y había un tipo de artistas para la fiesta de los hombres, por ejemplo. Los que se presentaban en la celebración de mujeres y los que lo hacían, bueno, se llamaban Awalim, y los que se presentaban en la de los hombres se llamaba Sahra, ¿sí? Que se llama Sahra la fiesta, se llamaban artistas, ¿sí? Entonces, la fiesta de las mujeres recibía el mismo nombre de las artistas que se presentaban allí. O sea, la fiesta de las mujeres, Awalim. La fiesta de los hombres se llamaba Sahra y los artistas que se presentaban allí eran conocidos como artistas. O sea, que en ese momento las fiestas, era usual que los matrimonios eran segregados, mujeres por un lado, aparte los hombres, en el show, en la fiesta de las mujeres estaban las Awalim y en la de los hombres estaban los artistas y se llamaba Sahra. Muy bien. Era usual que las artistas de la calle Mohammed Ali hicieran parte de familias de artistas, por lo cual la moral y el comportamiento en público eran altamente observados, no solo por sus familias, sino también por las Ustawat. Entonces, o sea, se protegía mucho el gremio, se mantenían como valores artísticos y sociales, pues, de los artistas que estaban ahí, que son los artistas de la calle Mohammed Ali, ¿sí? Las Awalim, las Awalim se vestían de manera conservadora para ir a las locaciones de su show, usaban velo, su asistente podía llevar con antelación sus vestuarios e instrumentos.
Dice Van Newer que si la Wallim era contratada para una boda que duraba varios días, usualmente se quedaba a dormir en la casa de la novia y actuaba en el Little Galwa, la noche en la que la novia mostraba sus atuendos y accesorios lujosos a sus amigas, la noche del Little Henna, que era cuando los pies y las manos de la novia eran pintados con henna, y la noche final cuando el matrimonio es consumado, llamado el Little Dukla. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que las Awalin se presentaban en matrimonios segregados, las justa eran como las managers y las que velaban por el buen comportamiento, muy bien. También las Awalin participaban en la procesión de la novia, de la casa pues, a la nueva casa de los esposos, la cual podía ser de varias cuadras, o sea, a varias cuadras o hasta vecindarios, o sea, tenían que pasar vecindarios y estar acompañada de una banda musical. Esta procesión es llamada Safa el Arusa o Safit el Arusa. Al llegar hoy en día, pues el Safa el Arusa, sobre todo en el Cairo, es simplemente desde la puerta del hotel, si se celebra en un hotel, hasta el hall, hasta el salón de recepciones, ¿sí? Hasta el salón de recepciones donde se hace la celebración. Ese sería el Safit el Arusa, pero con antelación y todavía en zonas rurales se puede ver que va desde su casa hasta la nueva casa de los esposos, ¿sí? Bueno, dice, si la Wallim era contratada, ya vimos esto, ¿sí? Bueno, muy bien, ahí vemos entonces, por ejemplo, una marcha nupcial, está la banda, ¿sí? Bueno, en fin, pasemos ahora a la calle Mohammed Ali. Bueno, volviendo al tema de la calle Mohammed Ali, también estaba habitado por otros artistas que no eran Gawazi y que no eran Awalem, ¿sí? Por ejemplo, había un grupo conocido como el Muladilla, quienes eran los artistas que solamente se presentaron en los Muwalid, solamente eran los de los Muwalid, es decir, en las celebraciones del Día del Santo, que se iban de norte a sur del país, donde hubiera celebración, donde hubiera Muwalid, allá estaban estos Muladilla. Entonces decía, las artistas mujeres eran llamadas de estos Muwalid, las artistas mujeres eran llamadas gawazi o gitanas. Sin embargo, muchos artistas de la calle Mohammed Ali trabajaban, al menos de manera temporal, en los Muwalid. O sea, artistas de la calle Mohammed Ali que no eran gawazi, que no eran awalim, trabajaban ahí, porque las gawazi también lo hacían, obviamente. Pero también artistas que no eran awalim, sino artistas de la calle Mohammed Ali, se dedicaban a esto también. Algunos dedicaran la totalidad de sus carreras a los Muwalid, y decía la generación antigua, la generación vieja, los viejos que decían que el Mulid era una escuela de arte y que el artista que no trabajaba en celebraciones del Día del Santo no era considerado como un artista real, ¿sí? Los escenarios que hacían parte de los Muwalid eran cafés o podían ser hasta carpas de circo donde había danza, música, acrobacia y magia. Ese, por ejemplo, es un Muwalid. Ese es el típico caballo, como una representación de un caballo que es muy típico de los Muwalid. Está la bailarina, está un chico al parecer haciendo como algo de Raxa Lasaya, ¿sí? Con un enfoque muy social, muy de celebración. Bueno, ahora, en la calle Mohammed Ali entró en declive varios factores, y no solamente hablo de las Awalim, sino también de los músicos, de las artistas que vivían allá, de los que se dedicaban a los Muwalid, o sea, toda la calle como tal de Mohammed Ali entró en declive como zona cultural y de danza y de música entró en declive. ¿Por qué? Varios factores. Entonces, uno de los factores que menciona la literatura es la restricción sobre los Muwalid, es decir, la restricción religiosa, el control, el hacerlo más, más corto o no involucrar danza, en fin, dice. A final de 1930, la crisis económica y política, además del resurgimiento de la religión, derivó en la intensa regulación de los Muwalid. Los Muwalid, ¿por qué? Porque no eran considerados islámicos, porque no existían en la época del profeta. La celebración del Día del Santo data aproximadamente del siglo XII y es considerado bid'a, que es una innovación que debería ser prohibida, ¿sí? Entonces, por ende, se vio reducir el trabajo de los artistas en la calle Mohammed Ali, ¿sí? Entonces, uno de los factores es la restricción de los Muwalid por conservadores religiosos que o la hacían, la suprimían o más corta, o la van completa, la abolen de manera completa, o la restringen en duración, en quién se puede presentar y quién no, bueno, en fin. Otro de los factores que afecta a los artistas de la calle Mohammed Ali eran las bodas, que eventualmente antes eran segregadas, después ya no lo fueron, entonces ya no se requirieron dos tipos de artistas.
Cuando una boda es segregada, entonces tenemos las artistas que se presentan para la fiesta de las mujeres y los artistas que se presentan para la fiesta de los hombres. Entonces las agualen para las mujeres y los artistas para los hombres, ¿sí? Pero al no haber segregación, desaparecen las awalim y quedan las artistas que se presentan para hombres y para mujeres. Entonces eso afecta también los artistas de la calle Mohamed Ali, específicamente las awalim. Dice Van Newkirk, asegura que finalizando los 40, las awalim desaparecieron de las bodas urbanas, ¿sí? Porque estas celebraciones se volvieron menos segregadas y menos extravagantes, de manera que ya no había necesidad de tener dos tipos de artistas, es decir, el de los hombres y el de las mujeres. Bastaba con que un solo tipo pudiera entretener tanto a hombres como mujeres, así que los artistas aumentaron sus filas mientras que las awalim se fueron espumando del panorama artístico. Un tercer factor sería el nuevo dinero. O sea, hubo un momento en donde empezó a llegar dinero, empezó a crear una clase social media más adinerada, quienes querían gastar más y más y más dinero, y una mayor demanda, ¿sí?, de artistas que oferta. Entonces, al haber más demanda, la gente que no es del gremio, ¿sí?, ve que puede ganar dinero a través de la danza y empieza a danzar y empieza a vender sus espectáculos, lo que va de pronto restando la calidad de las puestas en escena. Entonces vamos a hablar de esto. Dice, la política de libre comercio que estableció el presidente Sadat de 1973 a 1981, su mandato, con lo cual se creó una nueva clase de ricos que venían de la clase media, quienes empezaron a gastar su dinero en grandes celebraciones, haciendo que la demanda por artistas superara la oferta. O sea, había tanta plata, había tanto dinero, querían artistas, entonces no había tantos, entonces hubo más demanda que oferta, creó una nueva oleada de artistas que empezaron a trabajar independientes, sin ustawat, sin usta, sin manager, o sin provenir de familias de artistas. Era muy común que los artistas de la calle Mohamed Ali fueran una cosa generacional, es decir, el papá, la mamá, los tíos, las primas, los hijos, o sea, fuera de generación en generación pasando el conocimiento. Entonces, como les decíamos, se vigilaban los valores sociales, o sea, el comportamiento de los artistas, todo. Entonces dice, sin Ustawat, sin el manager y sin provenir de familias de artistas, entonces esos externos eran llamados intrusos por la gente que trabaja en el gremio, por la gente que se hacía llamar yo soy artista de la calle Mohamed Ali. Los otros eran intrusos, ¿cierto? Y empezaron a llegar para sacar provecho del nuevo dinero, de ese dinero nuevo que estaba. Entonces, ¿por qué tanta gente quería shows de danza, tanta gente y música y para la celebración y para la boda? Bueno, en fin, tanto que no había suficiente oferta en la calle Mohamed Ali, no había tantos artistas disponibles para. Entonces, la gente que fuera del gremio, los intrusos, empezaron a ver esto, empezaron a ofrecer entonces ellos sus shows. Entonces dice, otro asunto es que para 1970 el gobierno había empezado a construir clubes en otras zonas que ya no eran Mohamed Ali, ¿sí?, en otras zonas de la ciudad, y ya no tanto en la calle, ¿cierto?, sino que se fue migrando a recintos privados, donde exigían documentación, permisos de trabajo. Esto, conjugado a la recesión económica, dio la estocada final al monopolio artístico de la calle Mohamed Ali. Entonces fueron varios factores. Vimos entonces la restricción de los mualid, vimos entonces las bodas menos segregadas, vimos entonces la demanda supera la oferta, la construcción de otros, o sea, como la intención de llevar la danza a espacios cerrados donde se pudiera regular a través de permisos o a otros espacios que no fueran la calle Mohamed Ali, ¿sí? Bueno, estos recintos donde se mudarían, digamos, los artistas, ¿sí?, serían los casinos, ¿sí?, o los nightclubs. Sí, algunos de los grandes nombres que desarrollaron sus talentos en la calle Mohamed Ali, cuenta la historia, fue por ejemplo Farid Atrash, Leila Murad, Samia Gamal, Mohamed Rushdie, Mohamed Shoki, Mohamed Adaweya, Sabrin, Tahia Carioca, Fifi Abdo, todos como que herederos de los artistas de Mohamed Ali. Actualmente la calle Mohamed Ali todavía existe, o sea, uno puede ir, uno va, camina. ¿Qué se ven? Se ve cafés, pero no cafés de espectáculos, aunque yo no he ido en la noche, pero sí sé que se pueden ver algunos shows, pero de calidad más bien moderada. Y se pueden comprar, por ejemplo, instrumentos musicales. Todavía es una zona popular para comprar instrumentos musicales. Bueno, sé que hay varios vendedores de vestuarios que están en la zona también, pero ya ese brillo de la calle desapareció. O sea, ese brillo ya no lo tiene. O sea, es una calle normal,
normal, ¿sí? Bueno, pero todavía existen, ¿sí? Hoy en día que se aprecia, así hay mucha mueblería, cafetería, instrumentos musicales. Dice, de noche uno que otro artista aún cierra sus contratos en una de las esquinas de esta afamada calle. Ahí vemos un músico en la calle Mohamed Ali preparando sus, o sea, manufacturando, haciendo sus instrumentos, ¿sí? Muy bien, eso entonces de esta manera terminamos la presentación de la zona de las Bequilla y de la calle Mohamed Ali. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.